Francia, siglo XVII. Luis XIV, el Rey Sol, reina con poder absoluto. Su corte es un mundo de lujo y misterio. Pero hay una sombra en este palacio brillante, un hombre enmascarado. Este hombre es un prisionero. Su rostro está siempre cubierto. Nadie conoce su identidad. Su historia es un enigma. Durante más de 3 décadas, este hombre vive en la sombra. ¿Quién es él? ¿Qué hizo para merecer este destino? Su historia nos atrapa, nos hace pensar en la justicia, el poder y la identidad. El hombre de la máscara de hierro es un recordatorio de que la historia está llena de secretos. El Palacio de Versalles, símbolo del poder absoluto de Luis XIV, es también un lugar de intrigas y secretos. Luis XIV, conocido por su control férreo sobre su reino, tenía muchos enemigos y muchos secretos que proteger. La vida en la corte era un juego de poder y supervivencia, donde cada movimiento era observado y cada palabra podía ser usada en tu contra. En este ambiente de desconfianza y traición, el hombre de la máscara de hierro fue encarcelado, su identidad oculta incluso de sus carceleros. Los documentos de la época son escasos y contradictorios, alimentando aún más el misterio. Mientras tanto, la vida continuaba en Francia, ajena al drama que se desarrollaba en las sombras del palacio. Historiadores y escritores han especulado durante siglos sobre la verdadera identidad del hombre de la máscara de hierro. Algunos creen que era un noble caído en desgracia, otros piensan que era un hermano gemelo del rey. Las teorías son muchas y variadas, pero ninguna ha sido confirmada. Lo que sí sabemos es que su encarcelamiento fue ordenado por el propio Luis XIV y que fue tratado con una mezcla de respeto y temor. Con la llegada de la Revolución Francesa, muchos secretos de la monarquía fueron revelados, pero el misterio del hombre de la máscara de hierro permaneció. Hoy, el hombre de la máscara de hierro sigue siendo un símbolo de los secretos y las intrigas del pasado. Un recordatorio de que, incluso en los lugares más brillantes, siempre hay sombras. ¿Quién era realmente el hombre de la máscara de hierro? Quizás nunca lo sabremos, pero su historia nos recuerda que la verdad a menudo se oculta tras un velo de misterio, y que la búsqueda de la verdad es un viaje interminable. El hombre de la máscara de hierro, un enigma que sigue fascinando al mundo. Imposible. Una de las teorías más populares es que el hombre enmascarado era el hermano gemelo de Luis XIV. Imagina, 2 reyes idénticos, un caos total. Algunos creen que el rey, temiendo un rival, encerró a su propio hermano. Le ocultó el rostro para que nadie lo reconociera. Esta teoría es emocionante. Es como una telenovela de la vida real. ¿Pero es realmente posible? No hay pruebas concluyentes de que Luis XIV tuviera un hermano gemelo. Los registros reales no mencionan tal cosa. Sin embargo, la falta de pruebas no ha detenido a los teóricos de la conspiración. Algunos sugieren que los documentos fueron deliberadamente destruidos o alterados. La corte de Luis XIV era un lugar de intrigas y secretos. Los bailes de máscaras y las conspiraciones eran comunes. Imagina a un hombre enmascarado, llevado en secreto a través de los pasillos del palacio. Encerrado en una celda, su identidad oculta para siempre. Algunos relatos mencionan cartas secretas y mensajes codificados. ¿Podrían estas cartas contener la verdad sobre el hombre de la máscara de hierro? La imagen del hombre enmascarado, mirando a través de los barrotes, es poderosa. Los historiadores debaten sobre la veracidad de estas historias. La búsqueda de pruebas continúa, con cada nuevo hallazgo generando más preguntas. La leyenda del hombre de la máscara de hierro sigue viva, alimentada por el misterio y la intriga. Libros, películas y series han mantenido esta historia en la imaginación popular. La imagen del hombre enmascarado, llevado en secreto, sigue fascinando. Aunque nunca sepamos la verdad completa, la historia del hombre de la máscara de hierro sigue siendo un enigma cautivador. Y así, el misterio persiste, envolviendo a la historia en un velo de incertidumbre. Otra teoría sugiere que el prisionero era alguien importante que sabía demasiado. Tal vez un noble, un ministro o incluso un espía. Si este hombre revelara sus secretos, podría haber puesto en peligro al rey o a Francia entera. La máscara sería una forma de silenciarlo para siempre. ¿Qué clase de secretos podría guardar este hombre? ¿Planes de rebelión? ¿Escándalos de la corte? La falta de información alimenta nuestra imaginación.
Cada uno puede inventar sus propias respuestas. Acción, drama, misterio. La historia del hombre de la máscara ha inspirado muchas películas y libros. Desde novelas clásicas hasta películas de acción, este misterio sigue fascinando al público. Una de las adaptaciones más famosas es la película El hombre de la máscara de hierro, protagonizada por Leonardo DiCaprio. En esta versión, el prisionero es el hermano gemelo del rey. Estas películas y libros nos dan diferentes versiones del misterio. Algunas son más realistas, otras más fantasiosas, pero todas ellas nos hacen pensar en la identidad, el poder y la justicia. A pesar de las numerosas teorías, la verdadera identidad del hombre de la máscara de hierro sigue siendo un misterio. Los historiadores siguen buscando pistas en documentos antiguos. Algunos creen que su identidad era un secreto a voces en la corte, pero que, por miedo al rey, nadie se atrevía a revelarlo. ¿Se descubrirá algún día la verdad? ¿O este misterio seguirá vivo para siempre? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, podemos seguir imaginando quién estaba detrás de esa máscara. Más allá de la máscara, lo que este misterio nos dice de la historia. El hombre de la máscara de hierro nos habla de una época de grandes contrastes. Por un lado, el lujo y la grandeza de la corte de Luis XIV. Por otro, la oscuridad y el secreto que rodeaban al prisionero enmascarado. Este misterio nos recuerda que la historia no siempre es clara. A veces, los hechos se pierden en el tiempo, y solo nos quedan las preguntas sin respuesta. El hombre de la máscara de hierro es un símbolo de los misterios que aún guarda la historia. El poder del secreto. ¿Por qué tanto misterio con la máscara? ¿Por qué ocultar la identidad del prisionero? ¿Por qué no simplemente matarlo? Algunos creen que la máscara era una forma de tortura psicológica. Al ocultar su rostro, le quitaban su identidad. Lo convertían en un fantasma. Otros piensan que la máscara era una forma de enviar un mensaje, un recordatorio del poder absoluto del rey, un aviso para cualquiera que se atreviera a desafiarlo. Sea cual sea la razón, el misterio de la máscara sigue intrigándonos. La leyenda continúa. El hombre de la máscara de hierro, siempre presente. El hombre de la máscara de hierro se ha convertido en una leyenda. Su historia se ha contado y recontado a lo largo de los siglos. Cada generación le da su propia interpretación al misterio. En él, vemos reflejados nuestros propios miedos y fascinaciones. El hombre de la máscara de hierro nos recuerda que la historia no es solo un conjunto de fechas y nombres. Es también un relato de personas, secretos y misterios. Conclusión. Un misterio sin resolver, una historia que perdura. El hombre de la máscara de hierro sigue siendo un enigma. Su identidad, un secreto bien guardado. Pero aunque nunca sepamos quién era realmente, su historia sigue fascinándonos. El hombre de la máscara de hierro nos recuerda que la verdad puede ser esquiva, que la historia está llena de sombras y secretos, y que a veces la mejor respuesta es simplemente seguir preguntando. Su historia nos invita a usar nuestra imaginación, a convertirnos en detectives del pasado, a buscar respuestas en los rincones más oscuros de la historia.